y a eso se le llama la famosa dermopatía diabética. Entonces aparecen una serie de lesiones que tienen que ver con la irrigación de la piel, son lesiones más complicadas, ¿no? Entonces, y ahí viene el famoso pie diabético, que es una de las famosas dermopatías que nosotros tenemos que tener muy en cuenta en los pacientes diabéticos. El pie diabético es un pie que se va necrosando por la pérdida precisamente. La necrosis es cuando no le llega irrigación a un órgano, que puede llegar hasta la famosa amputación. O sea, los pacientes diabéticos tienen que tener muy en cuenta el control de su diabetes. O sea, ya se ha estudiado con mucha claridad que el paciente diabético que se ha controlado y ha mantenido cifras de azúcar o de glucosa dentro de límites normales, siempre haciendo tratamiento, con el que no. Antiguamente un paciente diabético, por lo general, moría alrededor de los 60 años. Le daba cualquiera, le daba el pie diabético, le daba insuficiencia renal, porque la diabetes es una enfermedad de las arterias. O sea, daña las arterias, por lo tanto daña todos los órganos. Por eso da la ceguera. O sea, estas personas se volvían cieguecitas o les daba la insuficiencia cardíaca. Entonces, hace 30, 40 años atrás, el destino de un paciente diabético era no sobrepasar los 70 años de edad y morir en alguna de estas condiciones lamentables que nosotros le hemos visto. A partir de la educación, de la prevención, en el cual le pedimos a los pacientes que tienen diabetes diagnosticada y aquellos que no y tienen familiares con tendencia a tener diabetes, a que se hagan controles periódicos y después hacer o dieta y tratamiento por vía oral con los antidiabéticos orales, o las dos cosas o una de ellas, que les mantenga sus niveles de azúcar dentro de límites normales, se ha visto que no daña las arterias. Entonces todos los problemas se van minimizando y hay pacientes diabéticos que viven una vida plena y totalmente valorable hasta muy ancianos sin mayores problemas. Pero ellos tienen la obligación de controlar. La dermatopatía diabética o dermopatía diabética, como se llama, es solamente un síntoma de un pésimo control de los niveles de glucosa en sangre. Entonces, hay que controlarlos, y el control, más que dermatológico, el control es metabólico, o sea, de sus niveles de glucosa en sangre. Ese es un mensaje para todos los pacientes diabéticos que es importante. La verdad es que el mensaje ha calado muy bien y ahora las tasas de todos estos problemas que se daban en las diabetes antiguamente ahora han bajado, han disminuido mucho y los pacientes diabéticos tienen una vida plena y sin mayores problemas, están bien controlados. Dermatopatía diabética. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los hongos, ¿no es cierto? Este es un tema que es muy importante para todos, porque los hongos es una lesión producida por un agente externo ya reconocido. Entonces, aquí, ¿cuál es el síntoma? El síntoma es la picazón. ¿Cuál es el signo? O sea, que el síntoma es lo que uno siente. ¿Cuál es el signo? ¿Qué es lo que uno ve? Lesión sobre la piel. ¿Que puede parecer una urticaria? Ojo, podría confundirse si no lo toma en cuenta. Entonces, los hongos. Los hongos son animalitos de nuestra vida común y corriente que nos acompañan en este mundo, a todos nosotros. Entonces, el hongo está en todas partes y es altamente contagioso para el ser humano. Existen dos tipos de hongos que son los más comunes en los cuales nosotros nos podemos contagiar. Uno es el Microsporum canis, que es el hongo del perro, y el otro es el de la tierra, el hongo de la tierra, que está en la tierra. Entonces, estos no es necesariamente, y eso siempre es aclarar, que porque tenemos perros nos vamos a contagiar de hongos. Pero sí, si tenemos perro tenemos que tener más cuidado para no contagiarnos de hongos, ¿no? Entonces, perrito bien limpio, en su sitio, bien cuidado, y nosotros también teniendo las consideraciones del caso muy importantes para mantener adecuada limpieza e higiene. El hongo es negado a la limpieza e higiene. Limpieza e higiene, no hay hongo.
limpieza, higiene falto, el hongo, como cualquier otra cosa, puede afectarnos. Ahora bien, empecemos por los hongos de la cabeza hasta los pies. ¿Dónde nos afecta a nosotros los hongos? ¿En qué parte del organismo? En todas partes nos pueden dar. El hongo nos afecta en el cuero cabelludo, nos afecta en la piel, en cualquier parte, en las zonas sobre todo que nosotros llamamos interdigitales, zonas de pliegue, axilas, también en las ingles y bueno, ya después vienen los famosos hongos del pie. Entonces, ¿qué es la consideración para que a nosotros nos dé hongos? Uno es el contagio, la falta de higiene, y otra es que nuestro sistema inmunológico esté venido a menos. Hay muchas enfermedades que pueden además hacer que los hongos se metan en nuestro organismo y que terminan siendo aquellas que nos terminan matando, como por ejemplo el SIDA. Entonces, en el SIDA es un síndrome de inmunodeficiencia, es decir, este virus que se nos mete a nosotros nos va causando y destrucción de nuestro sistema inmunológico, de tal manera que los hongos comunes que están en el medio ambiente nos pueden afectar y pueden dar enfermedades muy fatales que son las que llevan neumonía por problemas de hongos, un hongo muy agresivo para nosotros que se llama Cryptosporidium, ¿no? Ese es un hongo muy lesivo y ese puede llevar al final de la persona, no necesariamente por el famoso virus, sino por las infecciones que se llaman las complicaciones post la enfermedad. Entonces, todo aquello que haga que nuestro sistema inmunológico no esté venido a menos, nos puede dar hongo. Por ejemplo, en los pacientes diabéticos tienen mayores posibilidades de hacer lesiones de hongos en los pies. ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico está venido a menos. En la diabetes se disminuye el sistema de defensa y entonces el hongo entra, afecta el pie, lo infecta y es atraído por otras infecciones adicionales que destruyen todo el sistema de defensa y es una causa del famoso pie diabético. Entonces hay que tener mucho cuidado porque de repente no fuimos lo suficientemente claros de cómo cuidar el pie diabético. En pacientes diabéticos su pie es como su alma, ¿no? Es decir, cuidado, recorte de uñas siempre, un buen recorte de uñas, hacerlo con siempre alguien especializado para el paciente diabético, para que no haya lesiones, para que no se corten, o sea, sus uñas cortas, sus pies muy bien lubricados, no usar zapatos apretados que impidan la circulación, usar zapatos siempre bien holgados y un cuidado muy excepcional de la piel, siempre lubricada, la piel del pie de las personas diabéticas, precisamente para que no dé este fenómeno de pie diabético. Entonces, retomando, como todas aquellas personas que sufren de deficiencia inmunológica, le puede dar una infección sobreagregada de hongos que nosotros le llamamos saprofitos. Es decir, el hongo saprofito es aquel que normalmente a nosotros no nos produce ningún daño, inclusive lo tenemos sobre la piel. Si nosotros miráramos con un microscopio nuestra piel, la miramos, por ahí están caminando unos acaritos, unos honguitos, todos en muy buena, se llevan muy bien. Esos son nuestros hongos propios. Pero si nuestro sistema inmunológico se cae, esos hongos se vuelven agresivos a nuestro propio sistema. Entonces los saprofitos se convierten en agresivos. Entonces, esa parte es importante. Y ahí vienen las lesiones de hongos en el cuero cabelludo. El hongo en el cuero cabelludo destruye el pelo hasta antes del nivel que nosotros vemos la salida del pelo. No llega hasta la raíz. Entonces lo corta como si cortáramos como pasto, ¿no? Entonces deja un hueco, pero con tallo pequeño. Y el hongo en el cuero cabelludo es muy frecuente en los niños. En los niños el sistema inmunológico todavía no se ha desarrollado por completo, por lo tanto son más susceptibles en el contagio, en el colegio, a que le den este tipo de lesiones de hongos. En los adultos estas caídas de cabello ya no son muy reconocidas a hongo, salvo que tengan un problema de deficiencia inmunológica, su sistema inmunológico esté venido a menos. Después vienen los famosos
las lesiones de los hongos en las partes de las ingles, que es muy común. Entonces, ¿qué necesita un hongo para vivir en nuestra piel? Necesita alimentación, humedad y oscuridad. Entonces, la alimentación se la da la piel porque